Buenos días, fase 3, análisis de la información del seguimiento y evaluación, presentado por William Schneider Montalegre Rojas y mi persona Ingrid Ruiz Garcés, presentado al tutor Carlos Andrés Peña Torres para el curso Proyectos 3 de la Maestría en Gerencia de Proyectos, Universidad Nacional Abierta y a Distancia 2023. Bueno, poder visualizar el tipo de información que se tiene con base al avance de un proyecto permite tomar estas estrategias de tipo correctivo en las interrupciones o la incidencia de riesgos que pueda haber en ella de manera oportuna. Entonces se establecieron estos diferentes objetivos como lo son el general, realizar por medio de una técnica de evaluación y seguimiento los distintos avances efectuados en todas las etapas del proyecto hasta la fecha actual. Específico determinamos realizar un análisis cuantitativo de la información de los datos proporcionados mediante el enfoque que se seleccionó, elaborar un informe de los distintos resultados para determinar su cumplimiento en la ejecución del proyecto, implementación de red educativa digital inteligente Reddit para el Valle del Cauca, a partir de sus indicadores de gestión otorgados. Efectuar un video con la presentación de los resultados del análisis de los datos cuantitativos del proyecto seleccionado. Entonces, entrando ya en materia con respecto a el desarrollo del proyecto, el nombre es Implementación de Red Educativa Digital Inteligente Reddit para el Valle del Cauca. El resumen que se realizó para el plan de seguimiento de los resultados se hizo mediante este plan de monitoreo de desempeño en cuanto a lo que se esperaba. Se muestra aquí en la siguiente tabla. Es bastante extensa, entonces voy a tratar de resumir como los dos primeros ítems con respecto a los dos indicadores para que tenga un entendimiento del desarrollo de esta. Entonces, lo que se esperaba en el servicio de acceso y uso de tecnología de las informaciones y de las comunicaciones con respecto a los indicadores que eran los números de centros de accesos comunitarios construidos, los números de estudiantes beneficiados, era con una periodicidad trimestral con respecto a la información que se iba arrojando en el informe de ejecución que realizan el mapa de inversiones. Entonces se esperaba que para el año 1, por ejemplo, existiera una construcción de 50 centros de accesos comunitarios para beneficiar a una población de 8.950 estudiantes, realizándolo así de manera secuencial para cada año, y se esperaba entonces tener esta totalidad de avance, con una responsabilidad por parte de la gerencia del proyecto en el caso de estos dos ítems. Así se comenzó el avance de este proyecto en lo que se esperaba y lo que se ha establecido. Así fue el avance. Entonces aquí cada ítem demostraba cómo se iba a manejar la contratación de personal, por ejemplo, las capacitaciones a docentes, si existía algún tipo de interrupciones, cómo se iban a tomar cartas en el asunto, para llegar hasta la etapa final del proyecto que comprendía el acta de liquidación de los contratos. Entonces aquí demostrando por porcentajes cómo iba a tener su avance en el 20%, en el 40%, en el 60% y para el último año decir que es ya un 100% en la elaboración y entrega del proyecto. Como fuentes de datos y justificación de la selección, obtuvimos las plataformas como lo son Mapa de Inversiones, en la cual describía generalmente cómo era el avance del proyecto, cuál era su inversión, quién era la población beneficiada, los recursos con los que se contaba, este tipo de avances y cuál era el área de influencia que cobijaba este proyecto. También tomamos en cuenta el sistema general de regalías, el sistema de migración que es el GESPROI, y la gobernación del Valle del Cauca nos sirvió para tomar estos informes y estas noticias que se realizaban mediante esta gobernación, por ejemplo, que era una información más precisa, con cifras más actualizadas, permitiendo entonces realizar el análisis en los diferentes ámbitos, como eran los puntos ejecutados, los centros de accesos comunitarios construidos, la población definida, equipamientos ya listos, entre otras más información. Tipos de datos utilizados para el seguimiento y control del proyecto.
Bueno, los tipos de datos que utilizamos para este seguimiento, ya lo mencioné anteriormente, son estos datos numéricos nominales clasificados como cuantitativos de estas distintas plataformas, estas fuentes principales y secundarias con valores discretos y continuos, que manejaban darle una certeza una veracidad de la información que se estaba dando, porque precisaba, como lo dije ya, con los datos con cifras exactas. Las técnicas de análisis de datos utilizadas en el seguimiento y evaluación del proyecto y justificación de la selección de las mismas, por la que se optó, fue esta metodología cuantitativa, ya que permitió visualizar esta información para así realizar estas decisiones de mejor y manera oportuna. Se permitieron aquí visualizar este tipo de procesos desde la fase inicial de planeación hasta la etapa final, que es lo que se espera, tomando cartas en el asunto dependiendo de estas problemáticas que se venían efectuando en ello, para así realizar este análisis a través de estas cifras y realizar una síntesis o una apreciación mediante las diferentes representación en las gráficas de barras y gráficas circulares, que nos permitió también la aplicabilidad de el programa Excel. Entonces, los dejo con el compañero William. Adelante. Gracias, compañera. Ok, dentro de los principales resultados del análisis, pues cabe destacar que se hizo un análisis a cada uno de los indicadores y cada uno de los criterios de monitoreo y de desempeño descritos en el plan de monitoreo expuesto por la compañera Ingrid. El primero de estos pues fue la construcción de los centros de acceso comunitario, que es uno de los productos principales del proyecto como tal, en el cual, según la información obtenida de las noticias y los reportes y los informes otorgados por la Gobernación del Valle del Cauca en su plataforma web oficial, se evidencia que se tiene un avance del 35% según el último reporte que fue entregado en el periodo comprendido del 1 de julio del 2021 al 30 de septiembre del 2021, es decir, es el último informe de avance que se tiene, lo cual pues no es concordante con el avance, con la ejecución física del proyecto, me disculpo, que se ha reportado a través del sistema de reportes SPROI, que es del Sistema General de Regalías. Entonces aquí se comienzan a ver unas discrepancias entre diferentes bases de datos, lo cual a su vez pues, permite un análisis más completo y más diversificado en cada uno de los criterios de evaluación. Siguiente diapositiva, por favor. Otro criterio también importante, que es otro de los productos principales, son los estudiantes beneficiados. Según también los reportes otorgados por la Gobernación del Valle del Cauca, se muestra pues un avance, dos únicos avances. El primero presentado en el periodo desde el 1 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2020, y el otro del 1 de abril del 2020 en adelante, lo cual pues se ha tenido unos estudiantes beneficiados inicialmente, alrededor de 7.000-7.500 estudiantes, lo cual dio un salto para superar a cerca de los 25.000 estudiantes, que presenta un avance estimado del 25%, quedando faltando el 75% para completar los 100.025 estudiantes que se buscan beneficiar con el proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Los otros criterios incluidos dentro del plan de monitoreo del desempeño son la elaboración del acta de constitución, elaboración de la estructura de desglose de trabajo o EDT, la elaboración del acta de inicio, la contratación de la póliza de todo riesgo, elaboración del acta de inicio de la gerencia, elaboración del contrato de interventoría y elaboración del acta de inicio de interventoría, los cuales pues, todos presentan un avance del 100%, lo cual pues se presentó entre el 1 de julio del 2019 y el 30 de septiembre del 2019, que es donde se realizó la legalización, por decirlo así, del contrato y se comenzó con la ejecución del proyecto. Específicamente, el contratista firmó el contrato el 26 de abril del 2019 y se realizó el acta de inicio entre el contratista e interventor el 9 de agosto del 2019, que es donde se comienza a hacer la ejecución del proyecto como tal.
Los siguientes criterios también pues, fue la contratación de personal y capacitaciones a docentes que también se incluyeron en el plan. Sin embargo, la revisión exhaustiva de las bases de datos que se pudieron encontrar, como es el sistema GESPROI, como es Mapa Inversiones, como es datos.gov, como es los reportes de la Gobernación del Valle del Cauca, ninguno de estos permitió evidenciar que se hayan ejecutado estas actividades, ni contratación de personal, ni capacitación a los docentes. Bien que es una de las actividades incluidas dentro del proyecto, pero no se ha informado, no se ha reportado sobre la ejecución de esas actividades, lo cual pues impidió realizar un seguimiento de esos indicadores y hacer un análisis de cumplimiento de los mismos. Eh, También se complementan otros criterios o otros hitos correspondientes que son el acta de entrega y el acta de liquidación de los contratos, pues lo cual se tiene que presentar obviamente al terminar o al culminar el proyecto como tal. Hito que no se ha presentado. El momento pues se esperaba que el contrato o el proyecto fuera ejecutado entre el 2018 y el 2022, que es el cronograma proyectado al inicio del proyecto. Sin embargo, el avance o porcentaje de cumplimiento no ha llegado al 100%, según la fecha de acuerdo que es el 31 de diciembre del 2022. Esto pues puede deberse inicialmente a que el proyecto comenzó a ejecutarse a partir del 9 de agosto del 2019, entonces hubo un retraso desde el inicio como tal de ejecución del proyecto. Siguiente diapositiva, compañera. Ok, además de los criterios incluidos dentro del plan de monitoreo del desempeño, se incluyeron también otros dos importantes que pues se logró obtener la información, que es la ejecución física del proyecto. Esta información se obtuvo del sistema GESPROI, del sistema general de regalías, donde la ejecución física del proyecto comenzó a reportarse a partir del periodo comprendido del 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2019, con un 52% de avance, lo cual pues avanzó o dio un salto al 63% a partir del 1 de abril del 2020 en adelante, y aquí se mantuvo durante casi año y medio, por decirlo casi 2 años, hasta que llegó a un 75%, se reportó en el 1 de octubre del 2022. Esto pues permite concluir o permite presumir que hubo una suspensión o hubo un retraso, algún obstáculo que impidió la ejecución normal del proyecto, y que a su vez pues impidió conseguir el cronograma establecido al inicio, lo cual pues presenta un porcentaje faltante de ejecución del 25%. Siguiente, compañera. Otro, otro criterio de análisis fue la ejecución financiera del proyecto, la cual es similar al de la ejecución física del proyecto, donde se comienza a reportar a partir del 1 de octubre del 2019 con un cumplimiento o un avance del 52% de recursos ejecutados. Esto avanza al 60% a partir del 1 de julio del 2020 y se mantiene hasta el 1 de octubre del 2022, donde ya baja a un 55%. En esto pues permite presumir también que debió haber o hubo más, mejor dicho, un incremento en el presupuesto otorgado, lo cual pues a su vez permite evidenciar o permite concluir que faltó planificación al momento de ejecutar el presupuesto del proyecto, lo que obligó a futuro eh, a aumentar los recursos para poder ejecutar efectivamente el proyecto, lo cual pues es una falta de planificación desde el inicio. eh, Dentro de las reflexiones sobre el análisis de datos en relación con el cumplimiento de los objetivos del proyecto, una de las más obvias y concluyentes, como se ha reiterado, es que no se cumplieron ni con el plazo, ni el cronograma establecido inicialmente, ni con la planificación del presupuesto que se esperaba ejecutar dentro del 2018 al 2022. Sin embargo, pues ya estamos a febrero del 2023 y no se ha realizado la entrega del proyecto, teniendo un avance físico del 75% y un avance financiero del 55% al 31 de diciembre del 2022. Siguiente punto. Bueno, otra conclusión también pues es que, como se mencionó anteriormente, faltó planificación al momento de ejecutar el proyecto. Sin embargo, pues como todos se conocen, las obras públicas más que todo están adscritas o están suscritas a diferentes eventualidades, a diferentes
circunstancias que impiden el desarrollo eh, normal de un proyecto. Por ejemplo, aquí se evidenció un paro a inicios del año 2020 hasta el año 2021, lo cual posiblemente tuvo su causa en el en la implementación de las medidas de seguridad adscritas a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional durante este periodo, que es una de las posibles causas. Entonces, pues como a manera de reflexión, dentro del seguimiento de los proyectos es que si bien se planifica, si bien se construye un proyecto completo y acorde a las condiciones, pues nunca va a estar exento de la existencia de estas eventualidades y por lo tanto se deben implementar estrategias para sobrellevar estas circunstancias. Como manera de conclusión, entonces, una de las principales es que todos los proyectos requieren de un seguimiento para garantizar su ejecución y desarrollo acorde a lo planificado, para lo cual se deben establecer planes de monitoreo de desempeño completos, concretos y que incluyan todos los criterios susceptibles de seguimiento, principalmente los productos entregables. Asimismo, se requiere una comunicación asertiva, unos reportes a tiempo que permitan informar a los interesados dentro de este caso, como es la comunidad de casi de todo el país, por decirlo así, ya que es un macroproyecto, que permita pues evidenciar el avance y hacer seguimiento de cada uno de los criterios y de cada una de la información que sea de interés, ¿no? Y asimismo mediante el presente trabajo se logró realizar un análisis del desempeño del proyecto mediante la recopilación de información reportada por fuentes oficiales y confiables, pero las cuales presentaban muchas falencias sobre la información reportada, o bien no incluían la suficiente información, o bien no era reportada a tiempo, lo que impide realizar un diagnóstico efectivo del estado del proyecto en las diferentes etapas. Eh, Creo que eso sería todo. Compañera, si quiere dar las palabras finales, por favor. También prever, a modo de conclusión, cuando existen estas adiciones por falta de recursos que se prevía desde la etapa de planeación en los presupuestos, entonces prever que, como lo dijo el compañero, aunque que puede existir un nivel de incidencia de riesgo por cualquier tipo de eventualidad, entonces aplicar esta normatividad que nos permite realizar estas adiciones en estos proyectos de gran envergadura a lo que son los proyectos públicos, como este tipo de proyectos que se desarrolló hasta la actualidad en el Valle del Cauca. Ok, entonces esa sería toda la presentación, la sustentación de la actividad de la fase 4 del curso Proyectos 3. A todos, muchas gracias por su atención.